Buenas tardes a todos. Es la clase de óptica y empezamos tema nuevo. ¿Sí? Nada más como recordatorio, el jueves hacemos una revisión de sus documentos, ¿sí? Hasta el tema del miércoles pasado. Muy bien. El nuevo tema, pues como en todos los temas, trataré de dar una motivación, construir un poquito alguna de las aplicaciones potenciales que se pueden derivar y si el tiempo lo permite, son como unas 5 clases más, considerando ya, tomando en cuenta ya, ¿verdad?, las evaluaciones y todo esto. Pues yo creo que va a ser el tiempo justo para desarrollar el tema. Si quedara 1 o 2 días o 2 clases, ¿verdad?, más, podemos tener un último tema de la clase, pero lo veo complicado porque este tema que sigue es extenso y pues es muy rico en información, ¿sí? Les decía la vez pasada. El tema es guías de onda. ¿Me avisan cuando esté compartiendo, por favor? Ya se ve. ¿Ya? Gracias. Ya se ve. Muy bien. El tema, les decía, es guías de onda. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de construir la motivación que está detrás de este tema, algunas aplicaciones potenciales, y yo creo que eso nos estaría llevando unos 40 minutos aproximadamente, unos 30 minutos, y después podemos tener una parte 1 en este día, ¿no? Entonces, voy a empezar abriendo el tema, ¿sí? Preguntando, ¿verdad? Quien guste de participar, ¿quién tiene alguna idea sobre lo que es una guía de onda? Creo que lo hemos visto durante varias clases atrás. ¿O cuál es el análogo, una guía de onda o qué es una guía de onda? ¿Alguno de ustedes? Pues es un elemento, no sé, óptico, digamos, que por donde hacemos pasar una onda. O sea, deseamos, por ejemplo, transmitirla o... Ajá. Sí, Es un cuando deseamos operar con ella, ¿no? Cuando deseamos trabajar con una onda, utilizamos una guía de onda para... Sí, en este caso, una onda, no, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Más bien es luz, ¿de acuerdo? Luz, sí, claro. ¿Sí? Y sí, efectivamente, es un dispositivo óptico en el cual, si quisiéramos, en el cual puede tener las funciones, ¿verdad? Tanto de transductor como de transceptor. ¿Me pueden decir cuál es la diferencia entre uno y otro, Joel? No sé. Hay que buscarlo. Si quieres, métete a... ¿Sí? Transductor óptico, transceptor óptico. ¿Sí? Sí. Los demás también serían tan amables de buscar un poco esas definiciones. Y claro, darme aquella que tenga que ver con lo que estamos hablando, ¿no? ¿Alguno de ustedes ya tiene alguna?
transductor o transceptor. O le pueden poner waveguides, transductor o transceptor, ¿no? Para transductor, como, o sea, estoy viendo que es como un dispositivo que cambia la señal de entrada por otra de salida, ¿no? O sea, por ejemplo, la entrada de la luz por información digital, vaya, dice aquí. Ok. ¿Y el transceptor? El transceptor yo encontré que es un dispositivo que transmite potencia de un punto a otro. Muy bien, entonces, fíjate, el transceptor, ahí voy contigo, Iván. El transceptor simplemente es un medio por el cual la información fluye, ¿no? O se transmite, ¿sí? Y el transductor, ¿verdad? Es un medio o dispositivo, ¿verdad? ¿Sí? Que toma en cuenta un estímulo externo. Más o menos así. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, básicamente, nos dice que una guía de onda, ¿sí? Es un dispositivo óptico porque trabaja con luz. Y trabaja de tal forma que las funcionalidades de este dispositivo pueden ser utilizadas simplemente para aceptar, transmitir y sacarlos, ¿verdad? Como guía, por eso se le llama guía, ¿sí? Y un transductor, ¿sí? Una vez que la luz viaja, detectar algún estímulo externo, ¿sí? Y poder, a partir del sistema de detección, ¿verdad? Primero, ser capaz de censar ese estímulo externo, de modificar las propiedades o las características de transmisión con la que va la luz o viajando adentro de la guía, ¿sí? Y de que se vea reflejado en una diferencia en intensidad, en fase, en lo que sea, a la salida. Ese es un transductor. ¿De acuerdo? Con los brazos de onda, del campo evanescente, perdón. Ajá, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este sistema transductor, por ejemplo, lo vamos a ver como sensores. Y este transceptor lo vamos a poner como telecom, para telecomunicaciones. ¿Sí? Así de simple. ¿Verdad? Entonces, otra vez son dos de los grandes vertientes de aplicaciones potenciales de un solo dispositivo de guía de onda. ¿De acuerdo? Entonces, una guía de onda, pues básicamente, como la conocemos, ahí está, es esta que está aquí, ¿no? ¿Sí? Obviamente esto es algo sólido, o sea, no está hueca, ¿sí? Y es un sistema que acepta luz, ¿sí? Bajo una condición de teta dada, una condición incidente geométrica dada, ¿sí? Y en el cual dijimos, ¿verdad? Que ocurre, bueno, que tiene un índice de refracción mayor que el medio que lo rodea, y dijimos que si acepta esta condición geométrica inicial, si cumple con esta condición geométrica inicial de un teta crítico mayor a este, si cumple con esta delta n
específico, ¿ocurre qué cosa, Iván? Lo que conocemos como RTI, ¿no? RTI, perfecto. ¿Sí? Resulta en RTI. ¿Sí? Ahora, si en el dispositivo solamente interesa, ¿verdad?, ¿sí?, que este sea un medio de guía, ¿sí? O sea, tienes una potencia de entrada, detectas la salida, simplemente sin ver algún cambio, sin nada, ¿sí? Condiciones ideales de transmisión. Este es un transceptor. ¿Sí? Por ejemplo, quisiste transmitir ceros y unos lógicos en luz, ¿verdad? ¿Sí? Por ese dispositivo a una frecuencia característica, ¿verdad? O sea, lo diseñaste de tal forma que solo aceptara un tipo de frecuencia característica, ¿sí? No sé, que solo trabajara en 1550.3 nanómetros, ¿verdad? Y que entonces toda la información en color, en luz, ¿verdad?, en 1550.3 nanómetros, por ejemplo, podría ser aceptada por este dispositivo y transmitida. Otro tipo de información no. Entonces, funcionó como con una etapa de filtro por sus condiciones o parámetros geométricos, ¿verdad? Y al final detectas la salida, ¿de acuerdo? Muy bien, si tú cambias esas condiciones geométricas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es la altura? ¿Y qué es el ancho? ¿Sí? Cuando tú cambias esas condiciones geométricas, pues entonces las frecuencias, ojo, las frecuencias que permites, ¿sí?, pueden ser mayores, menores, o puede ser una sola frecuencia, ¿verdad? La que solo va a poder soportarse y viajar en esa guía de onda. Es el scope, ¿verdad?, de este tema, mostrar que esos modos soportados, esa forma en la cual la luz viaja, ¿sí?, a lo largo de este tipo de dispositivos, está íntimamente ligada con una condición geométrica y con los parámetros en términos de los tipos de materiales a través de sus propiedades principales, que es la conductividad, la permitividad y la permeabilidad, ¿sí? Que funcionan como un filtro, ¿verdad? Van a funcionar como un filtro para solo soportar ciertos colores, ciertas frecuencias y bueno, a lo largo de ella, ¿no? ¿Sí? Entonces, este tipo de procesos en los cuales uno entiende el tipo de forma que debe darle a su guía de onda, ¿verdad?, los parámetros geométricos que debe de tener, simplemente nos resultan en que tenemos una condición de diseño, ¿sí?, en la cual estamos seleccionando las frecuencias, ¿verdad?, de trabajo, y esto nos lleva a pensar en dispositivos que pueden ser usados como filtros para telecomunicaciones. Por ejemplo, esta es una guía en donde vienen quizá frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3 y así. Y luego resulta que esta guía tiene una condición geométrica aquí y
tiene otro brazo, condición geométrica acá. Por ejemplo, este que está aquí en medio, ¿verdad? Esta zona que está aquí, ¿sí? La vamos a entender como un divisor, ¿sí? Pero es un divisor, además, que permite una selección donde, por ejemplo, solo este color va a poder transmitirse por este brazo y quizá en el brazo verde permite tanto omega 2 como omega 3, pero el brazo 1 solo permitió este. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que tienen es un elemento en el cual bifurcan, ¿sí? Y la forma en la que tienen esta bifurcación, esta sección, están seccionando, ¿verdad? Las frecuencias que pueden viajar en un paquete inicial de ondas de entrada, ¿verdad? Y con solo una condición geométrica. ¿Sabes qué? Esta condición geométrica que está por aquí me permite solo aceptar a omega 1, que es la azul. Y esta que está por acá, ¿verdad? Que tiene una condición diferente, ¿sí? Geométricamente, ¿verdad? Hablando, diferente a la guía que yo dibujé en rojo, ¿verdad? No me va a dejar pasar omega 1, pero sí me va a dejar pasar omega 2 y omega 3, de tal forma que omega 1 no se divida. ¿Sí me explico? ¿Jóvenes? ¿Sí? Y quizá lo hicieron así porque aquí viene una etapa, otra etapa, ¿sí? No sé, etapa 1, etapa 2, porque quizá en la etapa 1 lo utilizaron para un tipo de proceso, ¿sí? En el cual mezclaban, en el cual hacían, en el cual excitaban algo ópticamente, ¿no? Y luego, ¿verdad? Se unen estas dos cosas. Creo que este era beta. ¿Sí? Y aquí vuelven a tener, ¿sí? Por el cual ya va omega 1', omega 2' y omega 3'. ¿Sí? Ya omega 1' es diferente a omega 1 porque ya hizo un proceso, quizá detectó algo, omega 2 y omega 3 quizá también, pero acá hay otro dispositivo que las volvió a unir, ¿sí? Y finalmente tienen un Optical Spectrum Analyzer. ¿De acuerdo, muchachos? Este, por ejemplo, ya es un dispositivo óptico, ¿sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, ¿Sí? Se entiende un poco la idea, ¿no? En donde a partir de ciertas condiciones geométricas, yo me permito aislar ciertas frecuencias, trabajar con ciertas frecuencias, ¿sí? Y luego yo puedo hacer este tipo de configuraciones, las puedo aislar para lo que yo tenga que hacer con ellas, puedo hacer este tipo de configuraciones n número de veces, siempre y cuando tenga en cuenta que va a haber pérdidas en cada una de estas conexiones, que va a haber pérdidas en los procesos que estoy haciendo con ellas, ¿sí? Y voy a ir perdiendo intensidad con la cual viajan las ondas, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Quizá esto simplemente puede ser utilizado para telecom. Quizá yo estaba mandando ceros y unos lógicos, estaba diciendo, tenía cierta información codificada, ¿verdad? En alguna de las frecuencias y quiero que en mi etapa 1 sean los lectores que solamente tengan que leer ese tipo de código y en omega 2 y omega 3 unos lectores a los que les llegue una información no tan pura, ¿verdad? Pero porque simplemente eligieron ese tipo de paquetes, ¿verdad? En el cual la seguridad no sea tan importante. ¿De acuerdo? de acuerdo. Sí, algo así.
Muy bien, perfecto. Entonces, otra de las motivaciones principales, le decía, de una guía de onda, ¿sí? Es que esta, vamos a poner por acá, ahí está. Es que este tipo de guías, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que es un polímero que está hecha de un polímero. ¿Cuál es el polímero que más nos gusta en esta clase? BK7. El BK7. PMMA. No, el BK7 es un vidrio, ¿no? El SU8. El SU8 puede ser. Y puede ser el PMMA, como dice Iván. Sí, esos dos son polímeros. BK7, Soda Lime Glass, los que hemos usado aquí en esta clase, son vidrios. Sí, son los portaobjetos que yo les decía de laboratorio, ¿no? Muy bien. Estos polímeros, y también puede ser un vidrio, ¿no? Sí, polímero o vidrio. Y si es un vidrio, puede ser BK7 o Soda Lime Glass. ¿Sí? Muy bien. Resulta, ¿verdad? Que igual yo de alguna forma, con alguna técnica, fabriqué esta guía de onda. ¿Sí? Ven cómo esta guía está montada. ¿Sí? Vean cómo esta guía está montada sobre, si es un polímero, sobre vidrio, por ejemplo. ¿Sí? Esto de aquí es vidrio. Y este de acá quizás sea este U8 o PMMA. ¿Sí? O sea, es un sistema que tiene un ancho, les decía, tiene un alto y tiene una profundidad. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera utilizar este sistema como un sistema transductor, ¿sí? Como un sistema transductor, mi entrada, la voy a poner verde, ¿sí? Y voy a cambiar este verde por este otro. ¿Sí? Son verdes, o este lo voy a exagerar un poco. Ahí está, creo que se ve mucho mejor. Esta es la entrada y esta es la salida. ¿Sí? Vean cómo las dos salidas son diferentes. Y lo quise hacer así intencionalmente para mostrar que un sistema transductor recibe un estímulo, ¿sí? Hay algo, ¿verdad? ¿Sí? Un estímulo que puede ser temperatura, que puede ser humedad, que puede ser, ¿qué otra cosa? Detección de un antígeno, un anticuerpo, ¿sí? Una detección de proteínas, una cadena de ADN, ¿sí? Un gas, etcétera, ¿verdad? El chiste es que hay algo en el ambiente que circunda, ¿verdad? En este ambiente que circunda la guía, que hace que cambie mis condiciones, ¿sí?
de trayectoria de ese haz o las propiedades con la cual el haz se transmite. ¿De acuerdo? Decía Iván que teníamos RTI. Y en cada condición de RTI, ¿qué decía yo, muchachos? Salinas, ¿se acuerdan? Que en cada punto de RTI, ¿qué es lo que teníamos? En cada punto me se daba la reflexión total interna, se daba un campo evanescente. Sí, que se extendía un brazo, ¿verdad? Así Se es, un extiende un brazo. brazo, se extiende un brazo por acá, se extiende un brazo por acá, por arriba, por los lados, etcétera. No es una trayectoria del rayo que vaya así. En realidad, esta clase es para mostrar que en realidad es como una forma, ¿sí?, definida en la que se distribuye el campo electromagnético, el campo eléctrico magnético, ¿verdad? A lo largo de la guía desaparece y vuelve a crearse, desaparece y vuelve a crearse, desaparece y vuelve a crearse. Y esta distribución nosotros le vamos a llamar modos electromagnéticos, ¿sí? Y este modo no es un punto dentro de la guía aislado, sino que es algo que está distribuido una vez que se soporta, porque les dije que la condición geométrica importa y que los parámetros del material importa. Una vez que se soporta, ¿sí?, se extiende a lo largo de esta. Por ejemplo, lo voy a exagerar. Por ejemplo, puede soportarse de esta forma, ¿sí? Y puede ir soportado aquí y puede soportarse por acá, ¿sí? Esa es como una distribución de un modo electromagnético del campo. Es la distribución del campo. Bueno, este en realidad es el módulo al cuadrado del campo, ¿sí? Entonces por aquí se extiende, por acá se extiende poco, por acá se puede extender otro poco, por acá se puede extender otro poco, puede ser así, ¿verdad? El modo puede tener esta forma, les decía, ¿no? O puede haber dos distribuciones de esta forma, ¿sí? O puede haber una distribución de esta forma, ¿sí? ¿Quién condiciona la geometría en la cual los modos se van a ir soportando a lo largo de la guía? Pues los condicionan la geometría, les decía, y los parámetros de los materiales que estemos usando o considerando para la guía misma. Y la frecuencia que estemos usando, el color. Muy bien. Entonces, de tener esta extensión de campo, por acá, ¿de acuerdo? Y así en cada uno de estos, y así en cada uno de estos, ¿verdad? Uno, pues es como un bracito, les decía. ¿De qué orden eran esos bracitos? ¿Se acuerdan, muchachos? Calculamos uno, era de, creo que 600 nanómetros, algo así. 600 nanómetros. ¿Dónde estará esa clase? Aquí está, ¿verdad? Fíjate. Si consideramos una longitud de onda de 1000 nanómetros, o sea, 1 micrómetro, que es infrarrojo, ya el campo evanescente o ese bracito se extiende 200 nanómetros, que era como la tercera parte, ¿no? 290. Sí. ¿Sí? 200. Entonces, para que sean 600, ¿cuánto tendría que ser aproximadamente la longitud de onda en la cual estemos trabajando el color? Pues de 3000 por Casi 2 10. micras, ¿verdad? Casi 2 micras. ¿Sí? Entonces, uno de los grandes problemas, ya no tanto, pero al menos cuando yo empecé a hacer este tipo de dispositivos, había analizadores de espectro, ¿sí? Les decía estos, ¿sí? Y los más típicos eran como de 400 nanómetros,
sea, los detectores con los cuales uno veía el espectro y los cambios en a 1700 nanómetros. ¿Sí? Y voy a hacer un paréntesis, y ahorita vamos, si quieren, al estado del arte. Dos empresas principales los venden, se llama Anritsu y se llama Yokogawa. ¿Sí? Son como dos monstruos en términos de compañía, ¿verdad? Que se dedican a la fabricación de este tipo de sistemas. ¿Sí? Y que han consumido el mercado a nivel mundial. ¿Verdad? Existen muchas otras, pero estos dos son como los más confiables, ¿verdad? Entonces, en términos de competencia económica, pues sí, está difícil. Y les decía que hace como unos 5, bueno, entre 8 y 10 años, eran muy raros los que estaban por encima de 1700 nanómetros. Estoy hablando de los ojos ópticos, el equipo para detectar estas señales que salen. ¿De acuerdo? Muy bien. Sobre todo porque utilizando un poco el ejemplo que daba Salinas de tener un campo evanescente de 600 nanómetros. Sí, Salinas, significaría estar trabajando con una longitud de onda de 2 micrómetros o 2000 nanómetros. ¿Sí? Y si les digo que es complicado tener ojos ópticos, ¿verdad? En términos de equipo, para ver esos 2000 nanómetros, ¿sí? Porque la mayoría de los equipos pues llegan hasta 1700 nanómetros. ¿Sí, Salinas? ¿Entiendes un poco la justificación? Sí. ¿Sí? Entonces, hace como unos 5 años, lo digo en términos de cuando yo empecé a ver que sí había una extensión más, ¿no? ¿Sí? Empezaron a vender equipos como desde 600 nanómetros hasta 2.5 micrómetros, que son 2500 nanómetros. Y luego ya se extendieron hasta 3.7 micrómetros y así han ido poco a poco, ¿sí? Y parece que el costo es exponencial, así es abrumador el costo de estos equipos, ¿sí? Tan solo en nuestro laboratorio, ¿verdad? Tenemos un sistema como este y ese sistema costó 800,000 pesos, ¿verdad? Este otro, yo creo que ya cuesta como 1.700.000, 1.300.000. Este otro sí, ya no sé ni cuánto cuesta, ¿no? No he hecho el ejercicio de pedir una cotización, ¿sí? Muy bien, ¿cuál es la idea para detectar esto? O sea, para tener estos rangos de medición. Esto es como esta visualización de esas frecuencias, de esos colores, ¿sí? La mayoría de eso tiene motivaciones en nuevas ventanas para telecomunicaciones. Existen nichos de oportunidad en términos de ventanas para telecomunicaciones en donde no hay pérdidas o en donde hay muy pocas pérdidas, ¿sí? ¿Anda por ahí, Joel? ¿Anda por ahí, Joel? Sí, aquí estoy. Sí, ¿a qué me refiero con ventanas de oportunidad donde no hay pérdidas para telecomunicaciones? ¿Qué visualiza con todo esto? ¿Sí me escucha, Joel? Sí, ventanas de oportunidad donde no hay pérdidas, pues esta de la banda C, ¿no? Ajá, bueno, esa, por ejemplo, en las fibras o en las guías, resulta que esa banda, una de las varias bandas de telecomunicaciones, así se llaman telecom bands, ¿verdad? Si uno googlea ahorita puede encontrar cuáles son. Una de ellas es la C, ¿sí? Es donde es donde los materiales de los que estaban hechos las fibras ópticas, ¿sí? O de los que están hechos las fibras ópticas, presentan propiedades como mejores propiedades de transmisión, o sea, no se va perdiendo la intensidad conforme viaja la luz y la información, ¿sí? Y así hay otra banda con otro nicho de oportunidad para explorar todos esos aspectos de telecomunicación o de detección, ¿sí? Y resulta que hay otras en estas regiones, 2.5, 3.7, por allá. ¿De acuerdo, Joel? Sí.
Pero cuando hay nuevas bandas, requiere que no solo los medios por el cual viaja la luz tengan pocas pérdidas, ¿sí? Por ahí la compartió Axel, creo, las bandas, ¿no? ¿Sí compartiste eso, Axel? Sí, le preguntaba que si se refería a esto. No. Que banda E, banda O, banda S. Ándale, banda C, por ejemplo, la banda C es 1550, ¿sí? Exacto, sí, sí me refiero a esas. De Ok. acuerdo. Banda E, S, C, L, U, sí, perfecto. Entonces, ¿qué decía? Ok, existen otras nuevas bandas. El problema de esas nuevas bandas, les decía que es donde nuestros materiales a esas frecuencias o esos colores presentan muy pocas pérdidas respecto a la transmisión, ¿sí? Es que se requieren equipos de detección que te permitan y de decodificación, etcétera, que te permitan trabajar en esas regiones. Casi todo está hecho para 1550, ¿sí? Los semiconductores que se utilizan, la respuesta de estos en esas bandas, etcétera, ¿sí? El equipo, toda la electrónica, toda la adaptación, todo está hecho como para la 1550, que es la banda C. Otras bandas, pues por eso es costoso trabajar en otras bandas, sobre todo si son bandas que apenas aparecen, porque no solo la fibra o la guía debe de ser un buen sistema transceptor, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O un buen transductor en esa región, sino que además toda la detección debería estar diseñado para esa frecuencia, ¿sí? O ese rango en frecuencia. Entonces, el que nuevos equipos presenten mejores propiedades respecto a la detección en términos de rango y rangos más amplios, alejados hacia el infrarrojo cada vez, ¿verdad? Pues eso solamente se transmite en costo. Y la motivación para trabajar con esos equipos radica única y exclusivamente, ¿verdad?, en generar nuevos dispositivos que sean muy buenos trabajando en nuestras bandas. Así como en algún momento hubo muchísima investigación para la banda C, se creó tecnología que pudiera soportar, dar facilidades de trabajo, ¿verdad?, en esa banda. Todas las compañías de telecomunicaciones, etcétera, tienen esos dispositivos, tanto los fuentes como los transceptores, los decodificadores, como los analizadores, todo lo tienen ahí. ¿Sí? ¿Sí me explico, jóvenes? Sí. Muy bien. Entonces, pero esto que tiene que ver con transductores, ¿sí? Porque el ejemplo se lo está dando para transceptores. En términos de transductor, ¿sí?, resulta que hace el mismo ejercicio, Axel, y ponle, ¿verdad? Por favor, así como encontraste este gráfico para telecomunicaciones, ponle la región espectral de absorción de los gases, ¿sí? Ponle pollution como gases, ¿sí? Contaminación de gases y su huella espectral o algo así, a ver si, y todos los demás también, ¿no? A ver si pueden encontrar ciertas regiones del espectro, así como lo encontró Axel para Telecom, ¿sí?, en donde los gases, ciertos gases nocivos, ¿verdad?, presenten absorción, ¿sí? O sea, tengan esa respuesta que si uno los excita ahí, estos van a reaccionar, la luz va a migrar para ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que quiero decirles es que gran parte de estos dispositivos, sobre todo que aquellos que trabajan en esta banda de telecomunicaciones, ¿sí?, que son cada vez más hacia el infrarrojo, se utilizan para la detección de gases nocivos. ¿Sí? Esa es una de esas aplicaciones, ¿no? ¿Lo encontró alguien? Iván, ¿sí lo encontró? No, todavía no. A ver, voy a compartir, no sé si puedo hacer esto. Es el primerito que
Le puse pollution absorption spectrum. Pero de gases, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Sí? Ve cómo es en micras, ¿no? Es esta, exactamente, Ok. Axel. ¿Sí? Ve cómo hay ciertos gases, ¿verdad? Que tienen bandas principales en 3 micras, en 2.5, en 3.5, en 4 y así. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, sí. Sí, entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, si yo estoy, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿qué es este gas que dice HCN? ¿Cuál es el nombre de ese gas? Es que no soy. El que está alrededor de Dice cianuro de hidrógeno. cianuro de hidrógeno. A ver, ¿alguien nos quiere decir, por favor, por qué es nocivo el cianuro de hidrógeno? Sí, a la clase. Yo exactamente no sé, pero o sea, de entrada el cianuro Dice que es es muy venenoso. venenoso. Dice, Sí. es muy venenoso, ¿verdad? Es altamente volátil. Hierve a 26 grados centígrados. Estoy en Wiki, ¿no? ¿Sí? Y tiene un ligero olor a almendras amargas, dice. ¿Sí? Yo encontré que la razón de la toxicidad es que uno de los iones presentes en este gas evitaba la respiración celular. Por ejemplo, ¿sí? Tiene una banda principal, según el espectro que nos mandó Axel, alrededor de 3 micras, ¿verdad, Axel? Así es. Sí, a ver si pueden encontrar las aplicaciones. Por ejemplo, dice, o sus usos. ¿Podrían encontrar sus usos? En la industria química, dice. ¿Sí? Se usan tintes y explosivos, ¿sí? Y la producción de plásticos. Muy bien. Entonces, quizá, ¿cuál es una de las empresas del Estado, ¿verdad? De hecho, de la ciudad de León, ¿sí? Que se dedica a hacer polímeros. ¿Alguno de ustedes sabe? No es Reima, Reima es de León, ¿no? Ajá, es de León. ¿Otro? Bioflex también hace plásticos, ¿no? Plásticos, exactamente. Entonces, digo, yo no lo sé, yo no sé qué tipo de plásticos hagan, ¿verdad? Pero me gustaría que empezaran a visualizar, ¿verdad? Que en el sistema que en la, ¿cómo se llama? En esta etapa de de todas las oficinas, de todo el departamento que constituye cada una de estas empresas o que forman cada una de estas empresas, está el de calidad o el del control de calidad, el de seguridad, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Iván. Sí, sí. Sí. Y que en el mejor de los casos ustedes dijeran, ¿sabes qué? Yo te voy a detectar con un dispositivo óptico de este tipo, ¿verdad? Si hay en porcentaje, si hay cianuro de hidrógeno o si tienes alguna fuguita de cianuro de hidrógeno, ¿verdad? Que pueda afectar la salud gravemente de tus empleados. Sí, por ejemplo, Salinas, ¿podrías buscar en qué porciones ya hace daño al cuerpo humano el cianuro de hidrógeno? Sí, voy. ¿O en cuántas partes por millón o no sé, ¿no? Sí. Pero un poco, ahorita aprovechando que Salinas está buscando esta información, entienden el concepto, ¿verdad, jóvenes? 300 partes por millón, doctor. ¿Eso qué? En 300 partes por millón, ¿qué pasa? ¿Ya nos intoxicamos? ¿O ya nos Así morimos? es. ¿O qué? No, comienza a ser nocivo. Comienza a ser nocivo, exactamente, ¿no? Entonces,
Imagínense tener un dispositivo como este, ¿verdad? No, Que espera. pudiera... Ya revisé bien. ¿Perdón? Ya te puede matar en 300 partes por millón. ¿Sí? Entonces, imagínense que tuviéramos un dispositivo extremadamente sensible. ¿Qué color deberíamos de estarle enviando? ¿Qué frecuencia? Según la que nos mandó Axel. ¿Axel? Sí, 300 nanómetros. No. No, Léelo bien. 300 nanómetros es UV, Axel. Ah, sí, perdón. Es 300 micrómetros. No, 3 tampoco. micrómetros, perdóneme. 3 micrómetros. ¿Sí? Deberíamos estarle enviando aproximadamente 3 micrómetros en color, ¿verdad? ¿Sí? De tal forma que si tuviéramos la guía de onda adecuada en geometría y en materiales que soportaran ese viaje de la luz de 3 micras, ¿verdad? De ese color, ¿sí? Tendríamos extensiones de campo evanescente de aproximadamente ¿cuánto? Salinas. Si era la tercera parte. Déjame ver. ¿Perdón? De 1000, ¿no? Casi 1000 nanómetros, ¿no? O sea, tendríamos extensiones de campo evanescente como de 900 nanómetros, si estuviéramos trabajando con 3 micras. 900. ¿Sí? Muy bien. Entonces, De donde 930. estas extensiones de campo evanescente, ¿sí? Empezarían a detectar las partes por millón, ¿verdad? De ese cianuro de, ¿qué era? Cianuro de hidrógeno, ¿verdad? Y entonces acá podríamos tener, ¿sí? Que puede tener una salida en porcentaje, ¿verdad? Más o menos que fluctúa así, pero cuando se levante, ¿verdad? Puede ser un indicador para que una alarma se active. ¿De acuerdo? Les voy a platicar un poco, muy breve, cómo los trabajadores mineros, o ustedes, a ver, es una pregunta, ¿cómo creen que los trabajadores mineros, conforme iban adentrándose, ¿verdad? Una vez que hacían pues el hoyo, ¿verdad? Sí, para los, ¿cómo se llama? En los cerros, ¿sí? ¿Cómo creen que había algo que les dijera a ellos que el ambiente estaba contaminado o no? Digo, eso pasaba aquí en la región, ¿no? ¿Alguna idea, Iván? O sea, sí sé que usaban detectores, vaya, para... No, estamos hablando desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? No era... Ay, se pintaban los dedos, ¿no? Los labios, algo así, la lengua, una cosa así. Eso ya era una reacción de... ¿Alguien más? Era un canario. ¿Y saben lo que es un canario, verdad? Sí, el pajarito, ¿no? Un pajarito, ¿sí? Lo llevaba en una jaulita por delante y el pajarito empezaba, pues estaba cantando, suflaba, no sé. Y cuando dejaba de cantar, era un indicador de que se estaba contaminando el canario, ¿sí? De aire. El aire que estaba respirando tenía ciertos contaminantes, ciertos gases. ¿De acuerdo? ¿Cuánto? Pues quién sabe, ¿no? La cantidad mínima para poder afectar ese ser vivo pequeñito, ¿no? ¿Sí? Que en nosotros pues tendría un efecto acumulativo más prolongado, pero que eventualmente nos mataría también, ¿verdad? ¿Sí, Joel?
Sí, ¿Sí? Entonces, pues imagínense a esos trabajadores con un canario, ¿verdad?, de frente, ¿sí? Era un poco cruel, pero era la forma en la que lo hacían, ¿sí? Pues imagínense que este tipo de dispositivo suple, ¿verdad? Eso, porque creaste el dispositivo en términos de materiales, geometría, tal que pudiera aceptar esa frecuencia específica para detectar ese gas, ¿sí?, que circunda el ambiente, ¿verdad? Y si quieres detectar otro tipo de gas, pues entonces otro color, otra condición geométrica y quizá otro material. ¿De acuerdo? Sí, muchachos. De acuerdo. Sí, perfecto. Muy bien, entonces esas son dos grandes motivaciones, ¿verdad?, respecto a el estudio de estos dispositivos. Les digo de nuevo, la motivación de esta clase, plasmar los conceptos básicos respecto a cómo la geometría juega un papel importante, respecto a cómo la longitud de onda o la frecuencia, ¿sí?, tiene mucho que ver respecto a la forma en la que se soportan estos modos electromagnéticos, ¿verdad?, adentro, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones para que un modo tipo transversal eléctrico y un modo tipo transversal magnético viajen a lo largo de la guía, ¿verdad? ¿Cuáles son las posibles familias de modos que se pueden soportar bajo ciertas condiciones geométricas, bajo ciertas condiciones de parámetros de los materiales, etcétera, etcétera? ¿Sí? Todo desde el punto de vista de teoría electromagnética. ¿Sí? Creo, ¿verdad?, que esto sería como una de las finalidades de este tema, y a ver si podemos irlo desarrollando. ¿Sigo compartiendo? no, se dejó de compartir. No, a ver, voy a ver por qué me explicó. Ustedes me dicen, por favor. Aún no. ¿Ya? Ya. Ok. Muy bien. Y de la misma forma en la que yo puedo detectar gases, ¿verdad?, pude haber utilizado este tipo de sistemas que están hechos a bases de un polímero, a bases de BK7 y soda lime glass, ¿sí?, para activar superficialmente, ¿sí?, pues la superficie de estos y poder tener reconocimientos de algún antígeno, anticuerpo, de una proteína específica, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Trabajar en una región del espectro electromagnético en donde no requiera todo esa nueva tecnología en términos de detección y en términos de guías de onda, etcétera, ¿sí?, que sea costosa, que es arriba de 2 micras, ¿verdad?, sino que trabajar con guías de onda convencionales que pueda yo fabricar por diferentes procesos o protocolos de fabricación que me permitan mejor centrarme en las rutas de biofuncionalización. ¿Se acuerdan que yo les pasé un artículo de biofuncionalización? ¿Qué artículo era este, Joel? ¿O Axel? No recuerdo el nombre, déjeme checo, pero sí, sí, A ver, sí ubico de cuál voy a menciona. ayudarles a buscarlo. Es ese de Bioconjugation Strategies de Hunt, ¿no? Sí, y de Armani, ¿no? Y de Armani, sí. Exactamente, sí.
esa de rutas de bioconjugación básicamente abordan diferentes dispositivos ópticos. Uno de ellos es una guía, otro de ellos es un resonador, otro de ellos es un interferómetro. Pero lo que más importa en ello no son los dispositivos por sí mismos, porque los dispositivos, diferentes dispositivos, te dan, sí, diferentes límites de detección y diferentes condiciones de sensibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, les decía que una fibra óptica adelgazada es un dispositivo que tiene excelentes propiedades y aplicaciones potenciales para detección también, ¿no? ¿Sí? Ese es un dispositivo, una guía es otro dispositivo, un resonador es otro dispositivo, un interferómetro es otro dispositivo. Pero más allá de los dispositivos, es de qué están hechos, de qué materiales se usaron para hacerlos. Y en función de los materiales que se usaron para hacerlos, ¿sí?, están las rutas de biofuncionalización. ¿Serían tan amables de todos en esta clase abrir ese artículo, por favor? Ahorita en sus equipos. Joel, ¿nos puedes compartir? A ver si se puede compartir. ¿Tú lo tienes abierto, Joel, el artículo? Sí, lo tengo aquí en Teams. A ver, ¿puedes compartir la pantalla? Sí, permíteme un poquito. Sí. ¿Ya se ve? Sí, ya se está viendo. Ok. Es este. Listo. Ahí está, miren. Antes de que sigas bajando, es un artículo publicado en una de las revistas de la IEEE, ¿sí? Y bueno, se me hace que estas personas, que es Andrea Armani y Heather Hunt, recibieron la invitación, ¿no?, para publicar ahí. Y por lo visto la aceptaron. ¿Y fue de qué año será este artículo? Dice que del 2014. 2014. Muy bien, ok. Entonces, bájale, por favor. Bueno, vamos a explicar un poco esto. ¿Sí? Level free, arriba. Level free. ¿Cómo se traduciría? ¿Alguno de ustedes puede decirnos cómo lo traduce? ¿Qué es un level? Pues es como libre de etiquetas, ¿no? Ajá, como en este caso es un libre de marcadores. ¿Sí? Y déjenme hacer un paréntesis muy breve antes de bajar un poco, Joel, ¿no?, el artículo. Cuando uno va a análisis clínicos que le toman una muestra de sangre, ¿verdad?, la mayoría o gran parte de las pruebas que esos análisis clínicos, ¿verdad?, utilizan, o esos laboratorios, perdón, utilizan para ver si tenemos cierta patología, ¿verdad?, cierta enfermedad en partes por millón también, ¿verdad?, utilizan marcadores, ¿de acuerdo? O sea, previamente la muestra, la muestra que utilizan para hacer el estudio tiene un marcador específico, ¿sí? Tiene un marcador específico el que reconoce, ¿sí?, algo en tu plasma sanguíneo o parte de la sangre que estén analizando, ¿sí?, por ejemplo el plasma o no sé, ¿verdad?, que luego quizá lavan con algún buffer especial y que es un marcador, porque una de las pruebas que más se utilizan es a base de fluoróforos. Un fluoróforo es un material que florece y entonces tiene por un lado sí la extensión, el brazo que reconoce a ese antígeno anticuerpo que se le pegue de tu enfermedad que tú traes, pero tiene otro brazo que sale también del mismo, ¿sí?, que permite que cuando uno lo irradia con cierto color, florece. Entonces, cuando viene este reconocimiento por un brazo, hay un como que se opaca la intensidad de la fluorescencia, disminuye o cambia. ¿Sí? Entonces tú tienes una muestra
que en su condición pura, libre de pruebas, ¿verdad? Esta florece. Pero cuando tiene ya los reconocimientos y después de haber lavado con buffer especiales y todo, después de haber hecho el análisis, vuelves a hacer esa prueba de fluorescencia y hay un quenching, hay como que algo se opaca la fluorescencia, hay un cambio en intensidad o hay un traslape, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico, jóvenes? ¿Sí? Entonces ese tipo de pruebas se le llama, ese tipo de pruebas no son un level free, son level, ¿sí? Son a base de marcadores y un tipo de marcadores es un fluoróforo. ¿De acuerdo? Las técnicas que son libres de marcadores no necesitan esta extensión adicional de fluoróforos, por ejemplo, otra vez. Las técnicas tipo level free no necesitan esta extensión adicional, molécula, ¿verdad? Un fluoróforo que esté floreciendo y que cambie las propiedades fluorescentes para que te diga que hay algo que tienes que mi dispositivo detectó, ¿sí? Lo hacen, por ejemplo, a través de un cambio en índice de refracción, lo hacen, por ejemplo, a partir de estos brazos de campo evalescente, ¿verdad? Que cambian una propiedad en intensidad, un máximo punto de inflexión en la respuesta del sensor, etcétera, etcétera, ¿sí? Todas estas técnicas, las que acabo de describir, se conocen como level free, ¿sí? Gran parte de estas técnicas o gran parte de estos dispositivos, específicamente para este artículo, se utilizan en microresonadores, ¿sí? Muy bien. Bájale, por favor, Joel. Y nos vamos a centrar cuando nos describa los de sílica o los de... ¿sí? Por ejemplo, ahí dice, bueno, sí, eso no es importante, más abajo. Ahí, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, ese podría ser eso que yo a veces marco en mis diapositivas, ¿verdad? Como un triangulito, ¿sí? Que tiene estas extensiones de grupos funcionales, quizá que solo van a permitir este reconocimiento covalente, ¿sí? Con esas extensiones que tiene esta Y que está ahí, ¿verdad? Para detectar algo, ¿sí? Bájale, por favor. Métodos dice, ahí arriba, ¿no? Perdón. ¿Sí? Ahí dice, por ejemplo, métodos basados en reconocimiento covalente, ¿sí? Que es estos reconocimientos químicos, pues que se dan estos enlaces covalentes, ¿no? Bájale. Y ahí dice, por ejemplo, palabras claves de polímeros, etcétera, etcétera, ¿sí? Y aquí está, vean cómo es la generalidad en el tipo de reconocimiento, cómo tienes una superficie en la cual se activa. Si puedes ir señalando, por ejemplo, la figura 4, Joel, con tu mouse. Aquí está, nada más que no me deja seleccionar, pero bueno, aquí está el mouse. Ah, bueno, sí, ahí está. Sí, en la base tienes un tipo de grupos funcionales, ¿no? Sí, que previamente activaste de tu superficie. Luego a ellos se le fueron reconociendo otras cosas, estas extensiones rojas que marcan los autores, ¿verdad? Y luego que estas extensiones rojas siguieron reconociendo estas extensiones que tienen un término F4 y así pueden ir cada vez más escalando y escalando los reconocimientos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí hay 1, 2, 3, como 4 rutas de reconocimientos, 4 pasos químicos para ir reconociendo y reconociendo. ¿Sí? Vean cómo un poco en la figura 5 trata de ver qué es lo que pasa en los reconocimientos, ¿no? ¿Sí? A partir de grupos hilanos. ¿De acuerdo? Quizá ahí utilizaron vidrio o BK7, ¿sí? Y utilizaron este elemento que se llama NHS, ¿verdad? NHS para hacer todo el proceso inicial superficial de reconocimiento. Que tuviera grupos que fueran reconocidos, ¿verdad? Por el vidrio y tuvieran estas extensiones de grupos funcionales que sirvieran para reconocer otras cosas más, ¿sí?
pero lo más importante es que todas estas superficies, o sea, la pregunta es ahorita, ¿por qué Rigo, verdad, nos está explicando todo esto? Porque las superficies son las superficies de sus dispositivos. ¿De acuerdo? Quizá hasta una extensión F4, como lo marca la figura 4, sea el reconocimiento que tuvieron que haber previamente puesto, ¿verdad? ¿Sí? O asegurado en su dispositivo para reconocer ese gas o para reconocer una proteína adicional. ¿De acuerdo, Iván? Sí. Sí, a ver, baja un poco, Joel. Aquí hay otro método, dice NH, el método de NH, ¿no? Que se da en estas cosas que son a base de sílica. Bájale. A ver si hay más cosas. Y bueno, ya habla de los dispositivos, que es el área de expertise quizá de este grupo, ¿no? Sí, es el área de expertise de este grupo. Ahora que estás ahí, Joel, busca Armani Laboratory, ¿sí? Ok. Armani, que es precisamente este grupo, ¿no? Y sí, exactamente. Es ella, mira. Sí, Andrea, es Andrea Armani. Ah, Y este es su grupo, ¿verdad? Ve cómo a ver, en Research, ponle ahí en Research. ¿Qué dice? Bueno, sí, ahí en Research déjalo y ¿qué te dice? Ah, bueno, o sea, donde dice Research, deja ahí el mouse para ver qué opciones nos da. ¿Qué opciones nos da? Materiales avanzados, fotónica integrada, ¿qué otra cosa? Detección bioquímica, modelado. modelado, facilities, que serían los laboratorios, y abajo, Apoyo financial support, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un grupo que está en la Universidad del Sur de California, ¿sí? En el cual hacen estos dispositivos de los cuales les he estado hablando, y sus áreas de aplicaciones las utilizan desde dispositivos fotónicos, ¿verdad? Para telecomunicaciones, hasta para detección de cosas, ¿sí? Entonces, pues para que les quede ahí, y es ella precisamente la líder, ¿verdad? O la profesor del artículo que estábamos leyendo o visualizando. ¿Sí, muchachos? Y de manera indirecta, ¿verdad? Les acabo de decir un poco, cuando ustedes se topen con algún artículo que leen y releen mucho, ¿verdad? Y que en algún momento migran esa información al laboratorio donde estén trabajando, al centro de investigaciones donde estén trabajando, a la universidad donde estén trabajando, ¿sí? En algún momento, ustedes solamente tienen que ir quién es el profesor, en dónde está trabajando, ver su CV, ir a la página en el mejor de los casos, ver si tiene un financial support, mostrarle a ustedes qué estén haciendo y conseguir una estancia. Así de simple, ¿verdad, Axel? Sí, claro, suena simple. Ahí está, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias, Joel. Voy a seguir proyectando yo. Sí, está bien. ¿Cómo puedo? Sí. Muy bien. Entonces, ahí estoy proyectando ya, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, los dos son muy interesantes, los dos sistemas, los dos aplicaciones potenciales son muy interesantes. Creo que el análisis que sigue, pues ya tenemos todo este bagaje, ¿verdad? Académico, como para rápidamente, o bueno, digo rápidamente porque tenemos pocas sesiones, ¿verdad? Casi unas 4 sesiones, unas 3 sesiones, para poder desarrollar todo lo que está detrás de una guía de onda, ¿sí? Vienen los retos en términos de simulación, que es en 2D y en 3D,
Y les digo, si lo logramos, pues este sería el último tema que estaríamos desarrollando en el curso. Y si nos queda tiempo, pues nos da tiempo para uno más quizá, ¿no? ¿Sí? Entonces, no nos vamos a apurar, vamos a tratar de hacer bien este tema porque, pues como vieron, es un tema muy bonito, ¿sí? Y que me imagino, y lo verán, ¿verdad? Van a utilizar muchas de las cosas que ya conocen, no solo de este curso, ¿sí? Sino de sus clases de electro sobre todo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Podemos empezar? Unos 15 minutos antes de irnos. Sí. Ya está ¿Sí? bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar dibujando una guía, como ya lo sabemos, ¿no? Tenemos ¿verdad? Por partes entonces. Bien. Bueno, más o menos. ¿Sí? Esto lo puedo colorear. Ok. Resulta que mi guía, ¿sí? Bueno, se lo voy a quitar. Resulta que mi guía, está hecha de un material, ¿sí? Está hecha de un material dieléctrico, ¿sí? Y está hecha también, bueno, y está recubierta por un conductor. Perfecto. ¿Sí? Las dimensiones tiene de altura, la vamos a llamar B, y de ancho tiene A. ¿Sí? Vamos a poner este eje como eje Y, este eje como eje Z y este eje como eje X. Es X, esto es Y esto es Z. Entonces, si yo inyectara luz, ¿hacia dónde iría la luz, Iván? ¿Hacia qué sentido en Z? ¿Positiva o negativa? Pues positivo, ¿no? Positiva. ¿Sí? Hacia allá va, ¿verdad? Por ejemplo, de aquí a acá vale A y de aquí a acá vale B. Esas son las dimensiones de la guía. Otra vez, es una guía que tiene adentro un material dieléctrico. Un ejemplo de un material dieléctrico, Salinas, de los que hemos visto. ¿Sí anda por ahí Salinas o ya se fue? Sí, aquí ando, perdón. Pues otra vez el vidrio, ¿no? ¿Perdón? No te escuché. Podría ser, por ejemplo, el vidrio. Sí, el vidrio. ¿Sí? El SU8, el PMMA. Un conductor, pues lo puse dorado para considerar que puede ser el oro, ¿no? ¿Sí? ¿Salinas? Sí, ¿Cómo se te ocurre, Axel, que pudimos haber hecho con lo que ya hemos visto en el laboratorio y con lo que ya hemos visto, con lo que les he explicado, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre que podemos hacer esta guía? Pues de la forma en que estaba usted trabajando utilizaba como un láser para cortar. Ajá. Por técnica de impresión láser directa, ¿no? Tú Sí. tienes
un objetivo de microscopio que se enfoca sobre un vidrio, ¿verdad? Y un polímero. Este está montado sobre una plataforma XYZ, ¿sí? Y que entonces tú puedes tener el control automático de esta plataforma mecatrónica y puedes mover esto, ¿sí? Toda esta base y hacer que imprima una guía, ¿verdad? ¿Sí? Sí, claro. Pero ¿y la película? Esa sí no sé cómo la pondríamos. También en algún momento vimos una técnica para depósito de películas. ¿Cómo se llamaba esa técnica, Iván? O Joel, Cantero. ¿No? ¿Joel? Se me fue el nombre, estoy tratando de recordar. Pero sí lo vimos, ¿verdad? Sí, en el laboratorio, nada más que se me olvidó el nombre. Bueno, ¿sí? Por plasma, ¿sí? Entonces, hasta vimos que era como una cubeta especial, un chamber especial, ¿no? Ok. Y les decía que en el CIO, por ejemplo, tienen ese equipo para hacer este tipo de depósitos, en donde ponen oro puro, ponen el dispositivo y los iones se empiezan a cubrir, ¿sí? De oro, empiezan a cubrir esta superficie. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí está. Este es un material conductor, les decía. Por lo tanto, su conductividad, podemos decir que pues será infinita, ¿verdad? Este es un dieléctrico que además decimos de este que su conductividad pues es cero. Es un dieléctrico, ¿qué otra cosa? Que su densidad de carga, vamos a decir que es cero. Por lo tanto, J es ¿cuánto? Cierto Cero. también. Pues cero. Es un dieléctrico sin pérdidas. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sí? No, ninguna. Es un dieléctrico sin pérdidas. Muy bien. Entonces, pues para ver, ¿verdad? Cómo es la distribución de los modos o de los campos electromagnéticos, transversal eléctrico, transversal magnético, etcétera, etcétera, ¿sí? Pues es necesario, pues, hacer referencia, pues, a las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? En su forma fasorial. ¿Cuáles serán esas? Me las dice quien guste, ¿no? Eran la divergencia. Bueno, las de Helmholtz. Ok, entonces era el laplaciano. De y- ajá, su forma fasorial, ¿verdad? sí. Más o menos. eh, Creo que más, ¿no? Igual y el menos puede ir del otro lado. Más. Lo mismo, pero el campo magnético.
Ah, no, Ah, no se crea, no, más la derivada, perdón, del campo con el no, tiempo, bueno, ¿no? era K cuadrada E igual a 0, ¿no? Me la Ah, había- sí, es la fasorial, ¿verdad? Y para H, lo mismo, ¿verdad? Sí. Igual a 0. ¿Sí? ¿Quién era K? Iván. O sea, de nombre, pues es lo del número de onda, ¿no? Pero Ah, pero la forma, sí, es... había una tabla, mira, vamos a ir a ver a la tabla para que vean que, disculpen que los mareé un poco, ¿no? Pero había una tablita hace mucho tiempo, ¿eh? Creo, ¿verdad? Que había una tablita por aquí. Es esta, ¿no? Omega raíz cuadrada de mu epsilon. ¿Sí, verdad? Sí, 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 es eso. Beta o K, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaba esta tablita? Sí hicimos esta tablita en algún momento, ¿no? No recuerdo. ¿Mm? Ahí está. ¿Sí? Ok. Entonces, el factor temporal está ya puesto aquí, ¿no? ¿Sí? O sea, el factor temporal, les recuerdo, es E a la I omega T o J omega T, como guste. ¿Sí? Ya lo estamos asumiendo ese factor temporal. Ahora, estos campos en su forma fasorial de E y de H, en realidad es una representación de qué cosa? De XS, componente en Y la componente en Z, ¿verdad? Y también para H. Z, ¿no? ¿Cierto, jóvenes? Entonces, cada ecuación de este tipo, ¿sí? Lo vamos a llamar 1 y 2. La ecuación 1 y 2, o la ecuación 1, en realidad, ¿cuántas ecuaciones se pueden derivar de la ecuación 1? Joel, 3. 3. ¿Y de la 2? También 3. O sea, tenemos que cada una, ¿sí? Comprime 3 o contiene, ¿verdad? Contiene 3 ecuaciones. ¿De qué tipo, Joel? Son ecuaciones diferenciales parciales. ¿No? Entonces, ¿cuántas ecuaciones hay que resolver entonces, Joel? 6. 6 para poder visualizar, ¿verdad? Para poder visualizar cómo será el campo XS, EYS, sub ZS a lo largo de la guía, en la guía. ¿Cierto, Joel? Sí, cierto. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la finalidad de este tema, una, ¿verdad?, de las finales de este tema, es desglosar esas componentes E o H, ¿verdad? XS,
YSZS, ¿sí? Que me puedan dar, o sea, cuando yo grafique, ¿verdad? Que me puedan dar la distribución de esos campos y esas componentes con sus componentes respectivas que acabo de describir y visualizar cómo soportan en la guía de onda, a lo largo de esa guía de onda. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Axel? Sí. Muy bien. Obviamente es una onda que viaja en Z, ¿sí? O sea, si yo considero esto acá, nos da un total de 6 ecuaciones, ¿sí? Un total de 6 ecuaciones a resolver. ¿Ah? Muy bien. Son ondas que viajan en Z, ¿verdad, Axel? Sí, sí, eso Muy habíamos bien. dicho. Entonces, ¿cómo esta ecuación 1, cómo tengo que considerarla entonces, Axel? O sea, este que está aquí, en realidad me quedaría segunda Sí, nada parcial más en la componente Z. X. Bueno, sí. Ajá, Z, ¿verdad? De este. Más ¿sí? Más más igual a 0. Básicamente es eso, ¿no? Y también lo pude haber hecho para H, ¿verdad? ¿Eso está Sí, bien? también. ¿Sí está bien, Axel? O sea, es la Sí, está forma bien. de diferencial parcial, ¿no? Sí, de esto, Sí, claro. como decía este Joel. ¿Cómo resolvemos esto, Iván? Pues por lo general se asume que, o sea, la función la puedes escribir como O sea, a ver, antes de que otras tres, ¿no? EZS tiene una componente X, una componente en Y y una componente en Z, ¿no? Sí, sí, sí. Es función de eso, perdón. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Sí, o sea, se llama variable separable y Porque hacemos, o sea, para... suponemos que esa Ah, función pues puede ser escrita como el producto de otras tres funciones, ¿no? Cada una que dependa únicamente de las variables, por ejemplo, una E sub X de X, ¿no? Una E sub Y de, o bueno, X de X, Y de Y, Z de Z. ahí está, ¿verdad? Por separación de variables, Exacto. exactamente. Muy bien. Entonces, Iván, seguimos ahí contigo y antes de irnos, ¿no? Nada más vamos a dejarla bien expresada. Si yo meto esta expresión, ¿sí? En esta de aquí ecuación, ¿cómo nos queda, Iván? Pues quedaría X bi'prima, Ajá. Y, Z. De X, ¿no? Ajá. Perdón. Ah, perdón, ¿cómo? Y, no, ¿verdad? Pero el Y es sin derivar, ajá. Ah, sí, déjame ponerlo bien, perdón. Queda X bi'prima, Y, Z, ¿no? Sí. Más, Más X, Y bi'prima, Z. ¿sí? Más, Más X, Y, Z bi'prima. más,
más k cuadrada x y z. Y eso igual a 0. Y es igual a 0. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Entonces, si yo todo lo multiplico, por 1 sobre ¿cómo me queda? X, Y, Z. Y quedaría x y prima sobre x. Más Y prima sobre y. más Z Más de prima, prima. ¿verdad? Igual Y a eso, menos k cuadrada. menos K cuadrada. ¿Sí? Igual a menos K cuadrada. ¿Sí? Son variables independientes, ¿verdad? O sea, Sí. cada término son variables independientes. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Cada término son dos variables independientes y deberían de ser cada término en esta ecuación, vamos a llamarla ecuación 3. Ya tenemos 2, ¿verdad? 3. Deberían de ser constantes, ¿sí? Sí. ¿Sí? Exactamente. O sea, este x pi prima sobre x debería de ser igual A un alfa, ¿no? O sea, a una constante. Pues. vamos a llamarle, ay, perdón, menos x menos k sub x cuadrada, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Y la siguiente, menos k sub y cuadrada. Y la siguiente, a esa sí le voy a llamar alfa, perdón, gamma cuadrada. ¿Sí? Entonces, de tal forma, ¿cómo nos queda ahora? O sea, sería menos más o sea, son constantes de separación, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué elegimos aquí gamma cuadrada y no k sub z? Porque la onda se propaga en Z. La onda se propaga en z, exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Ya sea en la dirección positiva o negativa. ¿Sí? Ok. O sea, z, o sea, los campos deberían de aproximarse en cero conforme z tienda, ¿verdad? A más menos infinito. ¿Sí? Ahí está. Nos dicen, por favor, Joel, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cómo deben de ser las soluciones para estas x sub x, y sub y, z sub z? Y ya con eso nos vamos.
Sí, pues para el caso de las X y Y deberían ser senos y cosenos. Ajá. O sea, debería de ser Ajá, una constante. una constante C1 Sí, coseno de KX por X. Más otra constante, seno de KX por X. ahora Y, ¿verdad? Ajá, y Y es igual, nada más que pues se cambian las X por las Y. Y son constantes diferentes. C4, ¿verdad? Sí. Y para Z, como es un signo diferente, deberían ser exponenciales. ¿Cómo es que? Como el signo es diferente, entonces ya no son cosenos y senos, sino que son exponenciales. Son exponenciales. Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, debería de ser también acompañada por sus constantes, ¿verdad? Una exponencial y dijimos que era gamma Z. ¿Sí? Sí. ¿Qué significa? Que todas las expresiones de los campos en algún momento deberían de quedar en términos de parciales, ¿verdad? Y también deberían de afectarse por estos cosenos, senos y las exponenciales, ¿verdad, Joel? Sí. Entonces, en realidad, la distribución de estos campos es sub X, Y, Z, todos fasores, ¿verdad? Debería de ser algo que se distribuya aquí, ¿verdad? Pero que vaya haciendo esto que está así, ¿verdad? O sea, que por aquí sea un máximo, un mínimo. Máximo, un mínimo, máximo. Y que decaiga en alguna forma, ¿verdad, Joel? Sí, sí, lo que esperaríamos. Y a eso le vamos a llamar modos electromagnéticos. Y los vamos a clasificar ya sea por transversal eléctrico o transversal magnético. Aquellos en donde la componente, por ejemplo, del campo eléctrico, ¿sí? La componente, por ejemplo, la componente del campo eléctrico en Z, ¿sí? El ZS, sea 0, eso sí significa que solo la componente EYS y EXS son transversales a la propagación, ¿verdad? Pues se va a llamar, por ejemplo, transversal eléctrico. Y cuando ahora el ZS sea 0, será un transversal magnético, pero lo iremos clasificando poco a poco. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto. ¿Sí? Entonces, una cosita más, nada más. Bueno, no. Si quieren, lo que vamos a hacer la siguiente clase es que vamos a meter todas estas que ya dijimos cuáles eran las soluciones a este que está aquí, ¿sí? Y de ahí vamos a empezar. ¿Sí, muchachos? Sí, está Sí, bien. de acuerdo. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, se pone interesante, ¿eh? Así que, no se pierdan la siguiente clase. Pues esta clase fue la motivación para estudiar este tipo de dispositivos y pues la parte 1 podemos decirle en términos de definición, en términos de las cosas que habría que tomar en cuenta. Este es un caso ideal porque, Joel, una última pregunta para cerrar. ¿Por qué elegimos a un conductor que recubriera la guía? ¿Por qué cree? ¿No? Por la diferencia de índices de refracción. No. Tienes luz que va a viajar por aquí y que
en cada condición de RTI, por así decirlo, pero ya sabemos que son modos, ¿verdad? Que de hecho estamos esta clase destinada para ver cómo van a ser esos modos, ¿sí? En la periferia van a estar sintiendo o van a estar interactuando con un metal. ¿Qué le pasa a la luz cuando interacciona con un metal? Era lo de los modos plasmónicos. Bueno, podría extenderse como un modo plasmónico, pero no es la respuesta que quiero. Bueno, ¿pueden pensar un poco en eso, por favor? ¿O Cantero tiene la respuesta? No, no recuerdo. Sí, bueno. Es de sus clases de electro, ¿no? Ustedes tienen luz que trata de penetrar, ¿sí? Trata de penetrar en las paredes que están compuestas de un metal. Adentro hay un dieléctrico. En las paredes del dieléctrico hay un metal. Entonces tienen esa luz que trata de irse hacia las paredes y luego rebota. Trata de irse y luego rebota, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces debe de haber algo, una condición, una propiedad, algo que esté añadiendo esa pared metálica, conductora. ¿Sí? Ahí. ¿Qué le hace una onda a esa pared? ¿O qué cosas hay que considerar? Sí, de sus clases de electro. ¿Serían tan amables de revisar? Así si quieren empezamos en la siguiente clase. ¿Es lo de la transmisión y la que se refleja la onda? Ajá, no, no es lo que busco. Es más bien, eso viene de sus clases de electro. ¿Sí? Ok. Sí, hay unas componentes que se desvanecen ahí. ¿Ya se acordó, Joel? Tendrá que ver con las ondas estacionarias y los, ¿cómo se llaman? Los nodos, puntos donde se anulan. No. ¿No era algo que tenía que ver con la impedancia? Sí, pues tiene que ver con la impedancia, ¿no? Sí. Pero hay algo que le hace esa pared metálica a una onda ahí, una onda electromagnética. ¿Sí? Revisen sus temas de electro. Sí, específicamente el de metales, ¿no? ¿De acuerdo? Hay algo que se desvanece ahí. Hay algo, o es una condición de que uno solo se puede soportar. Algo de esto se puede soportar nada más ahí. Bueno, ¿serían tan amables de revisarlo, por favor? Sí, está bien. ¿De acuerdo? Sí. Órale, pues. Muy bien. Sale, muchachos. Un placer, como siempre. Nos vemos, pues, el miércoles. Sale, sale. Nos vemos, profe. Gracias. Dejo de compartir en este momento. Nos vemos. Gracias. Luego.